quiero compartir con ustedes una meditación que le he puesto por título La marca del Cordero. En los últimos tiempos encontramos un montón de información que circula por las redes sociales, información que no está del todo verificada y que muchas veces cae en la categoría de fake news o noticias falsas, que lo único que hace es generar angustia en la población. Desde hace algún tiempo están circulando algunos videos en las redes que se viralizaron enseguida y algunas noticias en los que algunas personas están relacionando la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis 13 con la vacuna del COVID-19 y el famoso chip que supuestamente se les va a implantar a las personas que se dejen poner esa vacuna. Estos videos están causando temor y ansiedad en la población, pero también, por otro lado, generan cierto temor en la iglesia, aún entre los creyentes. Lo preocupante de esto, en cuanto a los cristianos, es que algunos parecen olvidarse que en el libro de Apocalipsis, como también en otros pasajes del Nuevo Testamento, se nos habla acerca de otra marca, de otro sello. Este es el sello de pertenencia de aquellos que son de Cristo. Me refiero a la marca o el sello del Cordero. Esto lo encontramos mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento. Lo vemos también en el libro de Apocalipsis, en los primeros versículos del capítulo 7 y del capítulo 14. Pero independientemente de cómo interpretemos esos pasajes de las Escrituras, hay algo más que evidente en el Nuevo Testamento. Nosotros, los creyentes en Cristo, fuimos comprados con la sangre del Señor Jesús. Le pertenecemos a nuestro Señor. Y nada ni nadie podrá separarnos de Él. Y debemos vivir de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros que verdaderamente nosotros tenemos un dueño, un amo y Señor que nos compró con su sangre. En 2 de Timoteo 2:19, el apóstol Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¡Qué bendición! El Señor conoce a los que son suyos. Y sigue diciendo: y apártese de iniquidad, apártese del mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Algo similar leemos en 1 Corintios 6, 19 y 20, cuando el apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Acá vemos que le pertenecemos a nuestro Señor, que somos suyos. Él es nuestro amo. Por lo tanto, en este tiempo, en dependencia del Espíritu de Dios, procuremos mostrar ante un mundo que perece en sus pecados, que nosotros tenemos a alguien a quien le pertenecemos y a quien queremos glorificar en nuestras vidas. Eso es 1000 veces más importante que estar hablando de teorías, de suposiciones y de interpretaciones sensacionalistas de las profecías bíblicas. Nosotros fuimos llamados a glorificar a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ambos le pertenecen a Él. Vivamos tranquilos y seguros en el Señor, porque nosotros, sus hijos, llevamos la marca del Cordero, somos de su propiedad. No nos inquietemos por especulaciones
y por la marca de la bestia que se menciona en el libro de Apocalipsis. Analicemos por un momento esa marca. Hay varios factores problemáticos con la creencia que dice que la marca de la bestia, el 666, será un microchip. En primer lugar, esta creencia revela una comprensión defectuosa y superficial del pecado. ¿Por qué? Porque las personas no pasan a la condenación eterna por realidades físicas tales como marcas o un chip electrónico. La Biblia enseña claramente que todos pecamos y que todos estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Es el pecado que está en el corazón de los seres humanos lo que contamina y condena al hombre y a la mujer. No es un microchip, no es una marca externa. En segundo lugar, esta creencia se olvida que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y metáforas. Apocalipsis es el libro más simbólico de la Biblia. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretarlo y de aplicarlo a nuestras vidas, porque justamente usa un lenguaje lleno de metáforas y de símbolos. Y cuando leemos acerca de la marca de la bestia, que lo podemos encontrar en Apocalipsis 13, hay que tener cuidado en cómo leemos y cómo lo aplicamos. Esa marca de la bestia requiere de una interpretación en términos espirituales. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 dicen que los creyentes también han sido sellados, porque hablábamos que la Biblia menciona también otra marca, y el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que luego vamos a analizar en más detalle. Pero, ¿cómo es que nadie interpreta esas expresiones literalmente? Sabemos que el sello es invisible, que hay dos grupos de sellados: los sellados del Cordero y los sellados de la bestia, es decir, por un lado los de Cristo y por el otro lado los del Anticristo. Analicemos un poquito la marca de los hijos del diablo, esa que dice que está en la frente y en la mano derecha. Está en la frente porque representa su forma de pensar, su ideología humanista, que se complace en la inmoralidad y el pecado. Y también dice que está en la mano derecha porque ponen por obra las perversidades que nacen de sus mentes oscurecidas por el pecado. La mente habla de sus pensamientos y la mano habla de sus acciones. Y como tienen la mente entenebrecida, sumergida en las tinieblas del pecado, persiguen a los cristianos. Su mente es del anticristo, del sistema de este mundo, y sus acciones son del anticristo. En tercer lugar, esta creencia se olvida de que la marca de la bestia es algo que se viene dando desde el Edén en adelante. La gran enemistad del sistema del mundo hacia los creyentes se viene dando desde el día en que Caín mató a Abel, e incluso en el día que la serpiente tentó a Eva. En realidad, lo que estamos hablando acá es acerca del gran conflicto de las edades, que las tinieblas siempre se oponen a la luz. Así, por ejemplo, vemos que en Apocalipsis 13:17 dice que la bestia hacía que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Me pregunto, ¿qué quiere decir este pasaje? Que las personas que no acepten la ideología del sistema de este mundo, de la bestia, del sistema anticristiano, no podrán comprar ni vender. Y en la actualidad podemos comprobar que nuestros hermanos que están
perseguidos en países anticristianos no pueden comprar ni vender abiertamente por el simple hecho de ser cristianos. Son perseguidos y hasta son llevados a la muerte. Otro ejemplo de nuestro país, de hace muy poquito tiempo atrás. Recordemos lo que pasó en marzo de este año. ¿Se acuerdan del médico rionegrino, el doctor Leonardo Rodríguez Lastra, que por no abortar un bebé de 23 semanas fue condenado? Ahora va a tener que estar 14 meses en la cárcel porque no se doblegó ante el sistema de este mundo, ante la imposición de una ideología anticristiana. Otro ejemplo, en España actualmente, si te opones a la ideología de género, te echan del trabajo. Estamos todos conscientes de la presión social que nos rodea, porque acá en nuestro país, los cristianos también ya hemos empezado a ser perseguidos por estas cuestiones. La marca de la bestia significa que el pecador es propiedad de Satanás, que pertenece a las tinieblas. En cuarto lugar, esta creencia se olvida del significado espiritual del número 6. Vemos en la palabra de Dios que el 7 es el número completo, perfecto y divino, que nos habla de la perfección de Dios. Y por el otro lado, en el otro extremo, el 6 habla de algo incompleto, imperfecto y no divino. Satanás quiere lograr la perfección de Dios, pero siempre se queda corto. Quiere ser igual a Dios, quiere sentarse en su trono, quiere recibir adoración, pero sigue siendo una simple criatura. Y por más que Satanás y los demonios ataquen a la iglesia de Cristo, todo acaba en 666, fracaso tras fracaso tras fracaso. No pueden vencer a los salvos por Cristo, porque los sostiene el Dios que es 3 veces santo. Es el 777, podríamos decir. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Nosotros, los creyentes en Cristo, llevamos la marca del Cordero, que ahora vamos a analizar. Jesús dijo que sus ovejas están seguras en sus manos y en las manos del Padre, y que nadie se las arrebatará de sus manos. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Jesús dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¡Qué absoluta seguridad! El apóstol Pablo también menciona en Efesios, como decíamos anteriormente, leemos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que somos sellados, escuchen bien, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y la RBC dice así: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ese sello de Dios es irrevocable, es la marca de propiedad de Dios y es la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia en los cielos. Y más adelante el apóstol Pablo, en la misma carta, en Efesios capítulo 4, versículo 30, el apóstol nos enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención.
¡Qué gloriosa esperanza! Fíjense cómo lo expresa este versículo la traducción en lenguaje actual, que dice: el Espíritu Santo de Dios es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Y en el Antiguo Testamento también encontramos un pasaje maravilloso en el libro de Esther, que arroja luz sobre el significado de un sello real. El final del versículo 8 del capítulo 8 de Esther dice: un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Al creer en Cristo fuimos sellados con el anillo del rey. Ya tenemos la marca del Cordero. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, cuando Él venga a buscarnos. Ese sello jamás será revocado y absolutamente nada ni nadie podrá deshacerlo. Somos su propiedad. Jesús ya pagó el precio y nos compró por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. No tengamos miedo a que ningún microchip o ninguna vacuna o cualquier otra cosa creada o por crearse vaya a poder revocar o deshacer esa marca de propiedad de Dios, porque sus hijos están sellados con el anillo del Rey. Él nos selló con su Espíritu Santo. Esa es la garantía absoluta que tenemos de parte del Señor en su palabra. La marca del Cordero es una obra de Dios, no es nuestra. Fíjense este pasaje maravilloso que encontramos en Eclesiastés 3:14, que dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Qué paz nos da su palabra, qué seguridad absoluta, qué bendita esperanza tenemos los creyentes en Cristo. Pase lo que pase, el verdadero creyente estará seguro en Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, tribulación, angustia, persecución o cualquier otra cosa. Estamos seguros, absolutamente seguros, porque llevamos la marca del Cordero. Sigamos predicando que solo en Cristo hay salvación, que Jesús aún hoy sigue llamando a la puerta de los corazones para que le abran y lo dejen entrar. Todo aquel que se acerca a Dios, se arrepiente de sus pecados y confiesa que Jesús es el Señor, es salvo y es sellado. Es ahí, al creer en Cristo como nuestro Salvador, que pasamos, como dice la palabra, de muerte a vida y somos sellados con el Espíritu Santo, con esa marca de propiedad de Dios que garantiza nuestra herencia, nuestra eterna salvación, y que no hay nada en el mundo que podrá anular ese sello, porque es una obra de Dios, como dice Eclesiastés, que todo lo que Dios hace será perpetuo, y que somos sellados con ese anillo real que no puede ser revocado. Sigamos proclamando que Cristo viene pronto. Sigamos cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjense que llegando al final de la revelación bíblica, casi al final del Apocalipsis, en el anteúltimo versículo de la Biblia, Jesús dijo: ciertamente vengo en breve. Y su iglesia, la esposa del Cordero, le responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. ¡Qué acontecimiento esperanzador! Cristo volverá para librar a su iglesia de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. Él volverá en breve a buscar a sus hijos, los que llevan la marca del Cordero, los que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, cuando llegue el día glorioso en que para siempre estaremos con nuestro Señor. La marca del Cordero. ¡Qué bendita esperanza! Oremos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, por saber que somos tus hijos, que nos has comprado con tu sangre preciosa y que nos has sellado con tu Santo Espíritu como garantía de nuestra herencia. Gracias, porque nada ni nadie podrá revocar el sello del anillo del Rey. Oramos para poder vivir confiados en tu palabra y en tus benditas promesas, sin temor a lo que pueda venir. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en ti tenemos seguridad absoluta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.